Eh, vamos a mirar un poquito el contexto antes de entrar en los versos para que nos situemos. Dice allí, Es la canción. Doctora. Ay, que sí, que porque sí. La mañana que le vaya bien a Leida, gracias. Gorda. Ay, dice allí el llamado soberano. Entonces este pasaje, como dice allí, se sitúa en el segundo milenio antes de Mashiach, cuando Abraham sale de Aram. Esta ciudad es una ciudad que se conoció por rutas comerciales, una ubicación muy estratégica y también cultos mesopotámicos, o sea, tremenda idolatría. Dice, geográficamente recorre Canaán desde Siquem hasta el Negev. Voy a ponerles un mapita ya enseguida para que nos vamos ubicando allí. Dice, atravesando una tierra ocupada por pueblos cananeos. O sea, lo que va a hacer Abraham es, va a atravesar la tierra de Canaán, la tierra prometida, prometida a él. Teológicamente, el pasaje dice, inaugura el pacto abrahámico. O sea, en este pasaje Dios va a prometer tierra, descendencia y bendición universal, estableciendo esa línea redentora que va a culminar en Yehoshua y que finalmente pues va a alcanzar a todas las naciones de acuerdo con el propósito divino. Hay un, hay un micrófono abierto, creo que es el de Luzma. Ay, ya miro. Gracias. Bueno, entonces miremos este mapa para que nos vamos ubicando. Antes de este pasaje, la escritura ubica a Abraham y su familia en Ur de los Caldeos. Entonces recordemos que de ahí él sale hacia acá, hacia Aram. En Aram se supone que iba a ser un punto de tránsito, pero finalmente se establecen allí. Y luego de que muere Teraj, el papá de Abraham, entonces ahí vamos a ver este pasaje de Génesis 12, del 1 al 9. Él recibe la instrucción para salir de allí, ¿cierto? Entonces, vamos a ir entrando, de pronto vamos a ir volviendo sobre este mapa, porque aquí vamos a ver algunos sitios que menciona la escritura en este pasaje. Menciona Siquem, el encino de Moré, Betel y Jai. Jai realmente está al oeste del río Jordán y la tienda que pone, que vamos a ver más adelante, que en la que se instala Abraham, pues va a quedar entre Betel y Jai, como la escritura lo va. Vamos a ir mirando, volviendo sobre sobre esta imagen. Eh, lo voy a pedir a ver quién me puede ayudar con la lectura de los versos. Eh, no sé si de pronto Anderson está disponible allí. Sí, señor. Dale. Iván, ¿qué versión? Reina Valera te gusta. Preferiblemente, sí, Perfecto. si puedes. Reina Valera. Entonces vamos a irnos verso por verso y vamos a hacer los comentarios allí para que veamos las conexiones. Vamos a ubicarnos todos allí en la escritura, capítulo 12 de Génesis, y vamos a ver estos 9 versos. Ivancho, ya. Dale.
Ah, disculpa. el primero, 12:1. Pero Jehová, habí- pero Hashem había dicho a Abraham. La, la ayuda idónea. Ivacho, ¿por qué no lo ponemos a leer ahí, Ivacho? Ah, Revisemos la historia. vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ok. Entonces, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces vamos a mirar aquí varios temas. Dice el llamado soberano. Si nosotros vemos allí, ese Bayomer significa y dijo, ¿cierto? Dice, pero Hashem había dicho a Abraham, ese y dijo o había dicho, introduce, como dice allí, la intervención de Adonai. O sea, Abraham no origina el pacto, no parte de la iniciativa de él. La gracia divina lo llama desde un entorno idólatra. Acuérdense que habíamos hablado de que en Aram había cultos mesopotámicos, idolátricos, Como que es alta. y fuera de eso la familia de Abraham, Terach, bueno, Y esto, por durito, madera. información paralela, se dice que fabricaba ídolos, o sea, era claramente un ambiente idólatra. Dice mandato decisivo, lej leja. Lej leja es como ve por ti o ve para ti. Es un imperativo enfático. Y lo que le está pidiendo el Señor es que rompa con su entorno, que era un entorno que humanamente le proporcionaba seguridad. Y mire que esa renuncia es progresiva. Dice, tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. Se va desde lo geográfico y pasa por la identidad, los vínculos familiares y la autoridad patriarcal. O sea, es una ruptura total del ámbito en donde él humanamente, como hemos expresado, él podría encontrar seguridad, ¿cierto? Bueno, dice fe antes que vista, a la tierra que te mostraré. O sea, realmente él no sabía para dónde iba a arrancar. Abraham debe obedecer la palabra antes de conocer todos los detalles de ese viaje. Imagínese, pongámonos en esos zapatos, ¿cierto? El Señor le dice, ándate de ahí, donde está tu papá, donde te levantaste, donde estaba tu forma de sustento, o sea, y arranca. ¿Pero para dónde? No, no, yo te digo después. Trayectoria del Evangelio. Miren que vamos viendo una similitud espectacular con el Evangelio. Dios llama por gracia para sacar de la idolatría y conducir hacia la promesa. Este es el Evangelio. Yehoshua también llama a dejarlo todo y seguirle. Vamos a ver algunos pasajes allí. Yo voy a leerlos porque llego quizás un poco más rápido, si no nos demoramos. Dice Yehoshua o Josué 24, 2 y 3. Dice, y dijo Yehoshua, a todo el pueblo, así dice Hashem, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham, y de Nacor, y servían a dioses extraños. Este era el contexto de donde sacó el Señor a Abraham. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Ese es Yehoshua 24, 2 y 3. Mire lo que dice Hechos 7,
del 2 al 4 dice, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? De que el llamado había sido previo a llegar a Aram, ¿cierto? Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Por eso el pasaje empieza, pero Hachem había dicho a Abraham. Bueno, el 4 dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Vamos ahora a Hebreos 11, 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Vamos ahora al Evangelio, vamos aquí a Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tremendo. Esto es lo que pide Yehoshua de nosotros. Y Colosenses 1:13. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Miren las similitudes con el Evangelio de este llamado de Abraham. Este pasaje de Lucas me recuerda un paréntesis corto allí. Yo no sé quiénes recuerdan, quiénes han escuchado a un chico argentino que es filósofo y es apologeta. Hace unos debates tremendos sobre temas controversiales, pues el aborto, ideología de género. Es un chico rubio, pelirrojo, no me acuerdo cómo es que se llama. Agustín Laje. No, no, No. no. Este chico, imagínate, tiene como 25 años y hace unos debates espectaculares. Lo pueden encontrar en YouTube. Si me acuerdo más adelante les digo el nombre. Este hombre hizo un debate con una persona trans. eh, y por supuesto, bueno, la despedazó o lo despedazó, pues en tres temas, en el aborto, la ideología de género y en el lenguaje inclusivo. Me acuerdo muy bien de esta entrevista porque al final, oigan lo que les voy a decir, que a mí me sorprendió muchísimo. Esta persona trans confesó a Yehoshua. O sea, se supone que es una persona creyente. Y es un hombre eh, con una apariencia plena de mujer, pues, de hecho que bastante atractiva. Y, y recuerdo que al final me pareció muy sabio de parte de esta persona de este chico, porque después de que había echado por tierra todos los argumentos de esta persona, porque ni siquiera, o sea, si vamos a la escritura, pues obviamente, pero si ni siquiera ir a la escritura, sino desde el pensamiento lógico, todas estas filosofías de progre no tienen sustento. O sea, se caen simplemente desde la lógica. Pero esta persona confiesa al Señor y la reacción de este chico fue maravillosa porque lo trata con amor y le dice, mira, lo único que puedo decirte es, toma tu cruz
y sigue a Yeshua, sigue a Jesús. Obviamente esa persona tenía una lucha interna brutal, mm, perfecta claridad de salvación en la persona de Jesús por su obra en el madero, pero una lucha interna con su condición. Me acuerdo claramente que el versículo que usó fue exactamente este, Lucas 9:23. Toma tu cruz y sigue a Jesús. O sea, no te da excusa para permanecer en esta condición. Bueno, un pequeño paréntesis allí. Vamos con el Perdón, verso, Rigoberto Hidalgo. ese mismo, ese chico. Él estudió filosofía, entonces no solamente maneja argumentos en la escritura, porque es creyente obviamente y muy bien fundamentado, sino también él maneja lógica, eh, epistemología, maneja pensamiento aristotélico, bueno, Sí, él eh, dice que es cristiano extremista. claro, sí, 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 pero maneja unos argumentos muy, muy interesantes, muy poderosos. Es él, tal cual. Muchas gracias, Grace. Bueno, Ok. Anderson, vamos con el 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ok, entonces empieza la bendición, ¿cierto? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, bendecido para bendecir. Dios es el agente, o sea, haré de ti significa que la promesa descansa en la capacidad de Dios, no en la autosuficiencia, en la suficiencia de Abraham. Porque hay textos, más adelante nos vamos a encontrar con algunos textos que pudieran sugerir algo así, pero esto es gracia pura, todo parte de Dios, Dios es el agente, Abraham simplemente recibe gracia. Dice reversión de la maldición. La raíz baraj, bendecir, dice domina los versos 2 y 3. Los versos 2 y 3 están plagados de esta expresión. Dice, bendeciré, serás bendición, bendeciré, te bendijeren, serán benditas. Es un término dominante en esos dos versículos. Dice, y comienza a responder canónicamente a la maldición que está entre los capítulos 3 y 11. Vimos, por ejemplo, allí la caída de Adán y Eva, obviamente en el capítulo 3. Vimos después Caín y Abel, la tragedia de estos dos hermanos. Luego los caídos, Nefilín y la maldad creciendo de la humanidad. Luego vimos el diluvio, luego vimos el episodio de Canaán, fruto del incesto, y luego vimos Babel. O sea, de aquí para atrás en esos capítulos está maldición por todos los lados. Dice, un nombre recibido, engrandeceré tu nombre. Dice que contrasta con Babel. ¿Se acuerdan que allí el hombre quiso él mismo hacerse a un nombre? Donde los hombres quisieron hacerse un nombre. El verdadero honor es entregado por Hashem. El verdadero honor es cuando Hashem otorga nombre a nosotros. Vocación no privilegio. Dice, sé bendición. Bajie Berajá. Entonces dice, Abraham no es elegido para encerrarse en sí mismo, sino para comunicar el bien divino. La idea es que él no acapara esa bendición, sino él va a ser canal. Anticipo del Evangelio. Entonces, la elección particular de Abraham tiene una finalidad universal y es que preparar el conducto histórico por el cual la bendición alcanzará a las naciones en cabeza de Yehoshua. Entonces vamos a ver aquí unos pasajes
Dice, bueno, en Génesis 3 del 14 al 19 está la maldición después de la caída por el pecado de Adán y Eva. En 11:4 está el episodio de Babel. Pero vamos a ver este Gálatas 3:8, muy importante. Se le dicen que el Evangelio de Pablo. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Dice que este es el Evangelio según Pablo. Y Hechos 3, 25 y 26. Todo esto, recuerden que yo lo leo un poquito a prisa, pero queda la presentación, al que quiera volver sobre estos textos. 25 y 26 dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Tremendo. Y Efesios 2 del 8 al 9, un clásico, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yehoshua para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces el Evangelio. Vamos con el 3, Andercito. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ok. Entonces miren, ven algo aquí especial. Dice el Evangelio anunciado de antemano. Bendición y respuesta. Bendeciré a los que te bendigan. Establece que la actitud hacia el propósito redentor de Dios tiene consecuencias espirituales. En el tema de la maldición se usan dos verbos. Se usa kalal y se usa arar. Cuando dice a los que te maldijeren, maldeciré. Esa primera expresión es a los que te traten como insignificante, Dios responde con una sentencia de juicio. Es lo que quiere decir esa expresión en los términos originales, ¿cierto? El lenguaje original. Y esto tácitamente no autoriza venganzas personales. Esto no es que como que el texto nos está autorizando para desquitarnos cuando alguien nos trate de esta manera, ¿no? Él es el que trae una sentencia de juicio cuando nosotros somos tratados como insignificantes por personas externas al pacto. Alcance universal. Esta expresión Kol Mishpehot Hadamah significa que todas las familias de la tierra, la elección de Abraham sirve a toda la humanidad. Desde el comienzo el plan fue alcanzar todas las familias, todas las naciones de la tierra. El Evangelio explícito, Pablo declara que esta promesa fue la buena noticia anunciada anticipadamente a Abraham. Las naciones serían justificadas por la fe. Esto lo vimos en Gálatas 3:8. Vamos a ver estos pasajes de Génesis 18:8, 18:18. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y el 22:18.
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, miremos aquí varias cosas. Cuando dice, por cuanto obedeciste a mi voz, es la respuesta de Abraham a la gracia. No inicia, la bendición, Abraham. Él es llamado por gracia y responde con obediencia. Entonces, muy importante tenerlo bien claro. En Gálatas 3:14 dice, para que en Mashiach Yehoshua la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y el 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Miren esta aclaración acá que es muy importante. A su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Mashiach. O sea, este texto que acabamos de leer en Génesis, tu simiente, la simiente de Abraham, apunta directamente a Mashiach, la simiente de Abraham. Ahora, a través de la simiente de Abraham es que son benditas todas las naciones. Si hay alguna pregunta me dicen o algún comentario, me interrumpen sin ningún problema. En Hechos 3, 25 y 26 dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Creo que ya lo habíamos leído. Y Apocalipsis 7:9 dice, después de, miren esto, el cumplimiento profético que está en Apocalipsis 7:9. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Si vamos conectando allí, es el cumplimiento profético de ese llamado a Abraham. En la simiente de él serían benditas todas las naciones. Y aquí vemos en el Apocalipsis, esto es profético, no ha sucedido, ¿cierto? Cuando estas multitudes van a estar delante del trono y del Cordero. Poderoso. Dale, Andercito, con el 4. Y se fue Abraham como Hashem le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ok. Entonces Abraham se quedó todavía un tiempo allá y esperó años hasta que salió, ¿o no? Recibió la instrucción y dice, y se fue Abraham. Eso fue instantáneo. Dice, la fe que obedece, respuesta inmediata. Vayelech Abraham. Y fue Abraham, la narración, y fue Abraham, es la expresión. La narración une directamente la palabra recibida con la acción obediente. O sea, Abraham obedece de manera instantánea. Norma de la obediencia. Kasher Diber, es como le habló a Adonai, es Abraham no adapta el mandato a su conveniencia. Él no dice, pues sí lo voy a hacer, pero espérate, yo cuadro mis cositas, ¿cierto? No.
La respuesta es inmediata. Fe visible, la obediencia no compra la promesa ni produce la justificación. Muy importante. Ojo ahí, la obediencia no compra la promesa ni produce la justificación. Demuestra que Abraham confió realmente en quien lo llamó. La obediencia es la respuesta al llamado. Importante. Sin límite de edad. Imagínense, a los 75 años comienza una etapa radicalmente nueva. Sale de su seguridad, de su entorno seguro, donde tenía ya posesiones, éxito, reconocimiento, y arranca a un lugar que no conoce. Dice, la edad no cancela el propósito ni la capacidad de responder a Dios. Estaba de 75 años. Modelo del discipulado. Yehoshua llama a una confianza que se traduce en seguimiento concreto. Oír, levantarse, dejar antiguas seguridades y caminar tras él. Ese es el Evangelio. Oír, levantarse, dejar antiguas seguridades y caminar tras él. Es el modelo del discipulado. Vamos a ver aquí algunos pasajes. Este Hebreos 11:8, creo que ya lo vimos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Maravilloso. Romanos 4, del 1 al 5, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es un énfasis de que la obediencia fue la respuesta al llamado. Vamos a leer allí. Vamos a leer Lucas 5:11. Dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando todo, le siguieron. Este es un episodio en donde el Señor está llamando a los discípulos. Dije que cuando hicieron esa famosa pesca milagrosa, dejando todo, le siguieron. Y Juan 10:27. 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Este es el llamado en el Evangelio. Y dice que cuando las ovejas del Señor oyen su voz, le siguen. Maravilloso. Versículo 5, Andercito. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna pregunta, inquietud? Bueno, dale, Anderson. Tomó, pues, Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Mire que él tenía ya sus cositas, tenía su plantecito. Dice, una casa reunida alrededor de la promesa. La casa completa. Abraham se lleva a Sarai, a Lot, sus bienes
y las personas incorporadas en Harán. Dice que el llamado afecta toda su esfera de responsabilidad. Estamos viendo similitudes con el Evangelio también. Sentido de Nefesh. Nefesh aparece, dice Hanefesh, no describe almas separadas del cuerpo, sino personas vivientes en su totalidad. Hacemos el paréntesis, pero ya esto está más que masticado por nosotros. Estamos cuando dice las personas que había adquirido en Aram, dicen Hanefesh, o sea, las almas que había adquirido en Aram. Dice que habían adquirido, Asher Ashu, literalmente que habían hecho. Puede referirse a personas obtenidas, compradas, ¿cierto? Se daba en ese entonces, o integradas en la casa patriarcal. O sea, él tenía un grupo importante de personas que le seguían. Dice, entradas sin posesión, llegaron a la tierra de Canaán. Dice, confirma obediencia, pero Abraham todavía no posee la tierra. La promesa antecede al cumplimiento visible. Él está pasando por ahí. Sabe que el Señor le va a entregar esa tierra, pero él está pasando por ahí. Proyección redentora. La casa de Abraham anticipa un pueblo reunido alrededor de la promesa. En Yehoshua, Dios forma una familia de muchas naciones. Entonces, él se mueve como peregrino en la tierra que el Señor le iba a entregar. Pero era porque él miraba otra tierra diferente, otra ciudad diferente a la que estaba pisando los pies, ¿cierto? Vamos a ver Génesis 14:14. Dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Imagínense, ese era el grupito que tenía Abraham, 318 personas. Y 17:23 dice, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Este es la obediencia del mandato de la señal de la circuncisión, y está mencionando todas las personas que hacían parte de digamos, de esa posesión que tenía Abraham. Hebreos 11:9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Yendo al Evangelio, Juan 1:12 y 13, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es el Señor adoptándonos como hijos, significa nosotros recibiendo herencia en el reino de Él. Y Gálatas 3:28 y 29 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Mashiach Yehoshua. Y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Poderoso. Esto está en el Evangelio, en el nuevo pacto. Bueno, y Primera de Pedro 2:9 y 10, también un clásico, dice,
Dice, eh, 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. El Evangelio. Dale, Anderson. 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el enciso de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. O sea, esa tierra que estaba ocupada por los cananeos. Listo. Y en el mapa vimos la ubicación de Siquem y el encino de Moré. Un árbol en un lugar, y vamos a ver los comentarios aquí. Dice, atravesar la tierra. Vaya a Bor, atravesó. Dice, presenta a Abraham recorriendo una tierra prometida que aún no controla. Pasa como peregrino por ahí. Siquem como escenario. Esa ciudad, Siquem, va a ser un lugar muy importante para Jacob, para Joseph, José, y la renovación del pacto en tiempos de Josué. El encino de Moré, dice, identifica un sitio conocido. Moré se relaciona con instrucción, aunque pues allí no se hace alegoría pues de este nombre. O sea, esa expresión en hebreo tiene relación con instrucción, con alguien que enseña. Tensión histórica. El cananeo estaba entonces en la tierra. Subraya que la promesa divina coexistía con obstáculos humanos reales. Miren la analogía con el Evangelio. Lectura canónica. El reino anunciado por Yehoshua también irrumpe en un mundo bajo oposición. La oposición que tenemos nosotros, su cumplimiento depende de la fidelidad de Dios, no de circunstancias favorables. Hay oposición, pero el Señor es soberano. Y aunque haya oposición, mírenos aquí estamos, cada uno de nosotros alcanzado por el Evangelio en circunstancias tan diferentes todas. A pesar de toda la oposición del mundo de las tinieblas y del mundo natural que antagoniza con el Señor. Y mire aquí un grupo, somos 14 en este momento, todos alcanzados por el Evangelio. Vamos a leer allí Génesis 33, 18 al 20. Dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad. Bueno, menciona la ciudad de Siquem. Josué 24:1 dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Igual menciona allí la ciudad de Siquem. Vamos al Evangelio allí a Marcos 1, 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Yehoshua vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Y Hebreos 10:23.
Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Una exhortación a mantenernos firmes en la promesa. Vamos, Andercito, con el siguiente versículo 7. Y apareció Hashem a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Hashem, quien le había aparecido. Entonces, ¿qué hace él? Apareció Hashem a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Un altar. Un altar para Hashem, que le había aparecido. Entonces, la descendencia y el altar, revelación personal. Vayerá Adonai, dice, y apareció Adonai. Esta es la primera aparición divina explícita a Abraham en esta narración. La promesa de descendencia, le zarajá, a tu descendencia. Esa será es semilla, descendencia, puede ser colectivo, pero como vimos en los pasajes que hemos leído, esa descendencia apunta a Yehoshua. Esa simiente, ¿se acuerdan que simiente no habla de simientes, sino de simiente? Y apunta a Yehoshua porque en él, en Yehoshua, es que serán benditas todas las naciones de la tierra. Tierra como don, daré esta tierra. Mantiene a Dios como propietario y el que otorga. Abraham recibe una promesa, no es que él va a conquistar de manera autosuficiente esa tierra, sino él recibe una promesa, él es receptáculo de la promesa. La respuesta litúrgica es los ritos de adoración, o sea, la respuesta que tuvo Abraham allí de edificar este altar a Adonai que le había aparecido. Dice, la revelación verdadera produce adoración y consagración. Imagínense ante esa manifestación de Hashem delante de Abraham, la respuesta de Abraham es levanta un altar. Yehoshua, heredero culminante. Pablo identifica a Yehoshua el Mashiach como la descendencia en quien convergen las promesas y se distribuye la herencia divina. Ya lo hemos mencionado, ¿cierto? Esa simiente apunta a Mashiach y Mashiach es, en él convergen las promesas y él es el que distribuye la herencia. Dale, Andercito, al 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y Betel. Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, a Hashem, e invocó el nombre de Hashem. E invocó el nombre de Hashem. Entonces, dice tienda, altar e invocación. Entonces, hemos mencionado que él pasa por esa tierra como peregrino, ¿cierto? Mire que él planta tienda entre Betel y Jai. La tienda expresa movilidad, ¿cierto? Algo temporal, provisional. No es como una posesión definitiva. Aunque se manifiesta como un adorador estable, ¿cierto? Aunque la tienda cambie de lugar, el altar vuelve a aparecer.
Dice, su vida peregrina mantiene un centro permanente, la comunión con Dios. Y esto es un, eh, un hecho pues muy particular y muy rescatable, pues muy para mencionar, para enfatizar de toda esta historia de Abraham. Él se mueve como peregrino, pero en todo momento el Señor es el centro de la vida de él. Invocar el nombre, Vayikra Hashem, Adonai, puede incluir invocar, proclamar y rendir culto públicamente al nombre. Esto es lo que estaba haciendo él, porque obviamente él se estaba moviendo en un ambiente hostil y un ambiente en donde había pues otra serie de deidades completamente opuesta a lo que estaba haciendo él. Y él lo que estaba haciendo era un culto público de adoración a Hashem. Muy poderoso. Testimonio en medio de Canaán. Abraham no limita su fe a la experiencia interior, o sea, no es como que al escondido pues se fue por allá, pero no. Establece señales visibles de lealtad a Adonai en un ambiente religioso distinto, lo que acabo de decir. Cumplimiento en Yehoshua. Yehoshua es la presencia divina que tabernaculizó entre nosotros y el acceso definitivo por quien el creyente se acerca a Dios. Vamos a ver, por ejemplo, aquí. Vamos a ver este Salmo 116, 13. Dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Hashem. Y el 17, te ofreceré sacrificio de alabanza, invocaré el nombre de Hashem. Poderoso. Es testimonio público, ¿cierto? Y que dice Juan 1:14, pues un clásico también, ¿cierto? Y este verbo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vamos a ver este Hebreos 13, del 13 al 15, dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esto es nuestra respuesta litúrgica al llamado que recibimos y a la promesa que tenemos de él, poderoso. Y el 9, Anderson. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Negev. Ajá. El Negev es un desierto que está en el sur de Israel, en la parte sur del mar Salado. Y dice que Abraham partió de allí, de esa tienda que había hecho, teniendo a un lado Betel y a otro lado Jai, y se fue al sur. Vamos a ver qué dice aquí. Dice una fe que continúa avanzando, movimiento continuo. Haloch Benazoa comunica la idea de ir avanzando por etapas, no un desplazamiento único. Él fue como por etapas hacia el Negev. Dice Anegba, señala el sur árido, el desierto del sur. Abraham avanza hacia una región donde la dependencia de Dios será más evidente. Se está dirigiendo a una ciudad, a una zona desértica, árida. Promesa y peregrinación. El llamamiento no elimina el proceso.
Abraham debe continuar caminando antes de ver el cumplimiento total. O sea, la instrucción es seguirse moviendo. Y dice, preparación para la prueba. Ese desplazamiento hacia el sur prepara narrativamente la crisis de hambre del verso 10. La fe será examinada. En el verso 10 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces se prepara para que la fe de él sea examinada. Vamos a ver cómo responde. Seguimiento perseverante. El creyente sigue a Yehoshua por etapas, con la mirada puesta en la ciudad permanente y en la herencia futura. Esta es una expresión preciosa porque es tal cual. Cada uno de nosotros estamos enfrentando situaciones, etapas diferentes de vida. Quizás pasamos por matrimonios de juventud, hijos pequeños, luego los hijos se crecen y vienen los nietos, quizás desplazamiento locativo, al principio desafíos laborales y económicos, después quizás desafíos de salud. Son etapas de la vida y estamos llamados a qué, a movernos, seguirnos moviendo, andar esas etapas con la mirada puesta en la ciudad permanente, en las promesas inamovibles y en esa herencia futura que tenemos asegurada, de la cual el Señor habla en tiempo pasado, como si ya hubiera sido, porque es segura. Sobre esa herencia juró y prometió. Y dice la Escritura que por esas dos cosas es imposible que Él mienta. Entonces podemos tener seguridad y yo creo que esto nos llena nos ayuda a sobrellevar estas etapas que en ocasiones se vuelven tan duras y tan pesadas. Estas luchas a las que estamos expuestos y que refinan el carácter, nos preparan para nuevas asignaciones de parte de Él, nos enseñan a mayor dependencia de Él. Bueno, muchas lecciones. Vamos a ver Filipenses 3, 12 y 14. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Mashiach Yehoshua. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Mashiach Yehoshua. Precioso, precioso. Y primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Bueno, la idea es continuar con el supremo llamamiento, continuar viviendo esas etapas que cada uno de nosotros estamos viviendo con desafíos nuevos y siempre mirando, siempre con nuestra mente puesta en las promesas. Eso es lo que hace llevaderas estas batallas que libramos. Miren esto ahora. Dice, conclusiones. La arquitectura redentora de Génesis 12, del 1 al 9, dice, la gracia inicia. Dios llama, promete, guía y se revela. Abraham responde a ese llamado. La redención nace en la voluntad divina, no en el mérito humano. O sea, el llamado,
La redención nace en el corazón del Padre, en su soberanía, no en el mérito nuestro. La fe obedece, la justificación es por gracia, mediante la fe, pero la confianza genuina se hace visible en una vida que camina conforme a la palabra. La elección es misionera, dice Abraham. Abraham es escogido para convertirse en bendición. La particularidad del pacto sirve al propósito universal de Dios. Otra, dice, el Evangelio está anunciado, Génesis 12:3, contiene la buena noticia anticipada. Todas las familias recibirán bendición por medio de la promesa. Yehoshua es la culminación, la línea Abraham, la descendencia de Abraham, Israel, alcanza su propósito redentor en Yehoshua, el Mashiach, heredero y distribuidor de la herencia, de la bendición. Si ven la conexión tan espectacular del Evangelio. Aplicaciones. Dice, caminar como pueblo de la promesa. Obedecer la luz recibida. No necesitamos conocer cada detalle del camino para obedecer lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Muy bonito, muy especial. No necesitamos conocer cada detalle del camino para obedecer. Abandonar falsas seguridades. El llamado exige renunciar a idolatrías, lealtades y estructuras que compiten con la voluntad de Dios. Muy, muy importante. Por favor, mucho énfasis en esto. Abandonar falsas seguridades. Falsas seguridades es todo en lo que estoy poniendo mi confianza y que me da seguridad muy temporal. Muy temporal. Y con eso desplazo o desvirtúo o desestimo la seguridad que me da el Señor. Vivir la gracia en santidad. La salvación no se obtiene por obras. Después de justificar, Dios pone su espíritu para capacitarnos a andar en sus estatutos. Esto es claro para nosotros a estas alturas. Convertirse en bendición. La elección no es un aislamiento ni superioridad. El creyente sirve, proclama el Evangelio y refleja el carácter de Yehoshua a otros. Mantener tienda y altar. Vivimos como peregrinos, pero cultivamos adoración constante. Invocamos el nombre de Adonai y perseveramos hasta el cumplimiento. Entonces, vivimos como peregrinos. Hoy estamos aquí, no sabemos mañana, y los desafíos van cambiando, pero nuestra mirada está puesta en las promesas inamovibles de parte del Padre. Voy a pasar muy rápidamente por acá. Este es un poquito repaso de algunos comentarios que ya hemos visto en las diapositivas anteriores, pero es como resaltar el Evangelio y la persona de Yehoshua en este pasaje. Entonces dice, el Evangelio comienza con la iniciativa de Dios. La gracia toma la iniciativa. Adonai llama a Abraham antes de que éste posea tierra, descendencia o méritos que garanticen el cumplimiento. La historia de redención, igualmente, comienza con lo que Dios decide hacer. Llamado desde la idolatría. Josué 24:2-3 sitúa a la familia de Abraham en un ambiente idólatra, o sea, el entorno de él. Dios lo separa de este sistema y lo conduce hacia una relación fundada en la promesa. Poderoso. Algunos de nosotros tuvimos que salir de nuestro entorno para poder encontrarnos con él. Los verbos pertenecen a Dios. Haré, bendeciré, engrandeceré. Dice, muestran que el pacto descansa en la fidelidad divina, no en la capacidad natural de Abraham.
La obediencia responde a la gracia. Abraham sale porque ha sido llamado, no sale para obligar a Dios a llamarlo. O sea, la salida es la respuesta al llamado. La obediencia es el fruto de la fe, no el precio de la salvación. Cumplimiento de Yehoshua. El mismo patrón aparece en el Evangelio. Dios busca, llama, justifica y traslada al creyente al reino de su amado Hijo. O sea, el Evangelio aquí es más que evidente. Génesis 12:3 anuncia anticipadamente el Evangelio. Es declaración universal. Dice, Benibrehu Bejakol, Mispejot Hadamá. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Elección con propósito misionero. Abraham no es escogido para monopolizar la bendición, sino para convertirse en el conducto histórico mediante el cual Dios alcanzará las naciones. O sea, él es el conducto, el medio. Evangelio según Pablo, Gálatas 3:8, lo estudiamos. Dice, identifica expresamente esta promesa como la buena noticia anunciada de antemano a Abraham. Así lo expresa Pablo. La buena noticia anunciada de antemano a Abraham. Justificación por la fe. La bendición prometida no consiste solamente en prosperidad material. Incluye que los gentiles sean justificados por la fe y reciban la promesa del Espíritu. Alcance escatológico, o sea, teología de los últimos días. La promesa culmina en una humanidad redimida de toda nación, tribu, pueblo y lengua, adorando delante de Dios. Lo leímos en Apocalipsis 7:9, creo. Yehoshua es la culminación de la descendencia prometida. Dice, la palabra clave, zerá, descendencia o simiente, puede funcionar colectivamente. Abarca la línea de Abraham, pero encuentra su cumplimiento culminante en una persona, en Yehoshua. Ya lo mencionamos. La promesa avanza progresivamente. La descendencia pasa de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a Israel, y dentro de Israel a la línea davídica, de la cual vendría el Mashiach. Interpretación apostólica. Pablo afirma que las promesas convergen finalmente en la simiente singular, identificada como Yehoshua el Mashiach. Heredero y distribuidor. Como hijo en sentido hebreo de heredero, Yehoshua recibe herencia divina y la comparte con quienes están unidos a él por la fe. El Evangelio. Unidad sin reemplazo. La culminación en Yehoshua no borra la historia de Israel, revela el propósito redentor para el cual la descendencia fue escogida. No borra la historia de Israel, ¿cierto? Revela el propósito redentor para el cual la descendencia fue escogida. Poderoso. Abraham anticipa el modelo de la fe en el Evangelio. Oír y salir. Abraham recibe la palabra y actúa conforme a ella. Vayelech Abraham, y fue Abraham. La fe davídica no es mera aceptación intelectual, ni es repetir una oración. Obediencia sin visión completa, sale sin saber dónde iba. La confianza se apoya en el carácter de quien promete, no en el control previo de las circunstancias. No tenía ninguna seguridad, ni había, no había conocimiento previo. Él sale simplemente por la orden de Hashem. La promesa precede a las obras. Abraham no merece la bendición por su viaje. El viaje demuestra que creyó en la promesa recibida gratuitamente. O sea, no es que él se ganó la bendición por su mérito. El viaje que él hace demuestra que él creyó. Peregrinación y esperanza. Vive en tiendas, edifica altares porque todavía espera la ciudad
cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, él vivió como peregrino porque él no estaba esperando un pedazo de tierra ahí. Él estaba, era con su mirada puesta en la ciudad que tiene como arquitecto al Señor. Seguimiento de Yehoshua. El discipulado conserva este patrón: escuchar su voz, dejar antiguas seguridades, caminar en obediencia y perseverar hasta recibir la herencia. Ese es el viaje del creyente. Y finalmente, la figura de Yehoshua se revela de manera canónica, no es una aparición directa. Génesis 12 del 1 al 9 no identifica al personaje que habla con Abraham como Yehoshua ni presenta una cristofanía explícita. La conexión surge del desarrollo de toda la escritura. O sea, para saber cómo fue esto, lo vemos con detalle en el resto de la escritura. Cadena redentora: Abraham, descendencia; Israel, línea davídica; Yehoshua y bendición para las naciones. Esa es la cadena de la bendición. Cada etapa desarrolla la promesa inicial sin anular la anterior. La bendición toma forma humana. En Yehoshua la promesa deja de ser solamente expectativa histórica y se manifiesta en el Redentor, por quien llegan la justificación, espíritu y herencia. O sea, Yehoshua es la promesa materializada. Poderoso. Dice: la tierra señala una herencia mayor. La promesa territorial es real dentro del pacto, pero la lectura canónica también dirige la esperanza hacia el reino y la ciudad permanente de Dios. Y el centro del pasaje, Génesis 12, no enseña simplemente prosperidad individual, inaugura el programa redentor mediante el cual Dios restaurará las naciones por medio de Yehoshua. Pastor Benito. Qué panorama precioso, hermanos, de nuestro Padre. Por eso le he llamado nuestro Padre, porque fue el primer llamado, no siendo hebreo, no siendo Israel, siendo un gentil. Tiene un llamado como un gentil cualquiera, con un origen de idolatría, con una carga de idolatría gigantesca. A la luz de este panorama tan precioso, la pregunta es: ¿qué aprendió cada uno? ¿Qué, qué le dijo el Señor a cada quien? ¿Cuál es tu reto? Porque si desvinculamos a Abraham de Israel, y en algunos momentos hay que hacerlo, porque es que no existía Israel. Que él fue el padre de la nación es otra cosa. Entonces la identidad de él con nosotros es espectacular, porque él es el padre de todos los creyentes. Los retos que él vivió nos hablan a nosotros hoy. Entonces la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿en qué te identificas esta noche con él? ¿Cuál sería tu reto más importante y por qué? Por ejemplo, Anderson, que fue el lector, ¿en qué te identificas con Abraham como un gentil llamado a confiar? ¿Y cuál es tu reto al escuchar semejante panorama, Anderson? Tú que fuiste nuestro lector. Pastor, realmente obedecer eh, es impresionante a esa edad. Me imagino la dificultad que era moverse en ese entonces sin saber para dónde iba. Eh, o sea, me impacta mucho y me impresiona mucho la fe, la confianza en Hashem, porque, o sea, si hoy día
con todo lo que hay para moverse, sería difícil. Eh, no, no me quiero imaginar la distancia que tomó, la dificultad, y sobre todo que no era él solo con su mujer, sino hablamos de 300 personas, ya tenía algo. So, total dependencia y mucha fe, confianza en el Señor. Muy bien. Tejani, ¿cómo te ves allí tú, Tejani, en ese cuadro, un gentil llamado? Saben que a mí me faltan 2 años para tener la edad de Abraham. Ah, Y ya he caminado 50 años con él. A ver, ¿cuál es, Tejani, tu reto, tu desafío? Bueno, primero fue la obediencia de él, sí, y el llamado que hay para cada uno de nosotros de llevar la palabra, de hacer como él hizo. Él cargó con cuánto, 300 y pico. Entonces, para mí yo lo que entendí fue eso, que cuál es nuestro llamado y qué es lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Maravilloso. Martí Carcila, para cerrar y orar. Ya, ese es el micrófono, ¿verdad? Sí. ¿Aló? ¿Sí? Ok. No, me pareció sorprendente la obediencia de Abraham, sin uno saber el camino ni a dónde ir, simplemente porque tenía que seguir la dirección, lo hizo y lo hizo por fe y es un llamado, me parece muy, muy, muy para mí a seguir, ¿no? A obedecer, a no parar, a cualquier obstáculo que se presente. El llamado es a hablar de él, a compartir el evangelio, a ser obedientes. ¿Qué les parece la fidelidad del Señor en esto? Pues ¿Qué tal si oramos dando gracias por su fidelidad? Porque fue lo que sostuvo a Abraham. Fue la fidelidad de Adonai. Es la fidelidad de Adonai la que nos sostiene. La vida como creyentes no es una carrera corta, no es para corredores de distancias cortas, de sprinters que gastan su adrenalina en 50, 100 metros, no. Esta es una maratón a campo traviesa por el desierto, y si no fuera por la fidelidad del Señor, no nos sostendríamos. Es la fidelidad del Señor. Lo que esta noche se engrandece ante nuestros ojos es la fidelidad de Adonai. Tejan, ¿y por qué no das gracias al Señor? Invocas su fidelidad para con todos los que estamos aquí. Y terminamos. Activa tu micrófono, hermana. Amado Padre, bendito y alabado es tu santo nombre, Señor. Poderoso y grande eres, Señor. ¿De qué manera tú nos hablas? A través de una enseñanza. Y cómo tú nos indicas y nos enseñas, Señor, la fidelidad. Mm. Lo más grande, lo más poderoso es la fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tú nos abandonas a tus hijos, Señor. Te doy gracia infinita porque te tenemos, Señor, porque tú obras en cada uno de nosotros, porque tú pones en nosotros el deseo de servirte, de seguirte y de llevar tu palabra, Padre, a cada persona que se nos presenta, Señor. Enséñanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, de que en todo momento, a tiempo y a destiempo, Señor, que presentemos tu palabra, viendo que tu fin está cerca, Padre, que tu venida está cerca, que ese gran día lo tenemos a la puerta
y que ese día, Padre, no tengamos que avergonzarnos, sino, Padre, que tú estés orgulloso de cada uno de nosotros porque estamos haciendo lo que tú nos mandas. Cuida de cada uno de nosotros, cuida nuestra mente, nuestros pensamientos, que todo lo que hagamos, Señor, sea de tu agrado y que sea fiel a lo que tú nos mandas, Señor. Bendice a cada hermano aquí. Yo te doy gracias por Iván, Señor, por ese empeño tan grande que él tiene de traernos tu palabra y de la manera que él la desmenuza para cada uno de nosotros, para que la podamos entender. Bendícelo a él y a toda su familia, a su esposa, a sus hijos, Señor, y nietos, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos y a su familia. Sé con nuestros pastores, Señor. Yo te ruego por nuestro pastor, por su vida, por su salud, Señor, y que tú sigas cuidando de él. Tú sabes cuánto lo necesitamos, Señor, como congregación, como nuestro Padre espiritual. Danos descanso en esta noche. Cuida de cada uno de nosotros, restáuranos, Señor, y que tengamos fuerza para el día de mañana. Te amamos, te exaltamos y te glorificado en el nombre, que es nombre sobre todo nombre. Hashem Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. 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 Buenas noches, hermanos. Buenas noches para Listo, todos. gracias. Un abrazo Bendiciones. para todos, que Todos. descansen. Muchas gracias, Gracias, Iván. Bendiciones. Señor. Gracias. Bendiciones. Señor te siga Gracias. bendiciendo. Un abrazo para todos. Hasta mañana. Un abrazo Hasta para luego. Un ti. abrazo, Adiós. Harold, Chao, misterioso, Stephanie. que siempre te esconde de nosotros. Estoy trabajando. Bendiciones para todos. Chao. Chao. Gracias, buenas noches. Buenas noches.